por algo muy sencillo. Los inventarios están en sus mínimos históricos. ¿Por qué están los mínimos históricos actualmente en las empresas que no tienen materia prima, no tienen inventario, no tienen insumos, no tienen repuestos? Porque no tienen acceso a divisas. Al no tener acceso a divisas, entonces la producción nacional ha descendido en los niveles tan deplorables como los que tenemos actualmente. Al no haber producción, evidentemente empiezan a cerrar las empresas también y con ellas se van perdiendo puestos de trabajo y al final del camino quienes terminan pagándolo es el consumidor que se enfrenta todos los días a esos niveles de escasez haciendo colas que realmente ya rayan en lo inhumano en este momento en Venezuela. En ese sentido, la propuesta que ustedes plantean para acceso a las divisas, ¿por qué camino transita? ¿Por la liberación de la moneda? ¿Por suprimir el control de cambio? ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen? Nosotros tenemos 5 propuestas fundamentales. La revisión del régimen cambiario. Es innecesario tener un régimen cambiario fluido, constante de divisas para que se pueda producir bienes y servicios hechos en Venezuela. También es indispensable eliminar el segundo cuello de botella, que es el control de precio estricto que tiene secuestrada la rentabilidad de las empresas. Sin rentabilidad no crecen los negocios, sin rentabilidad no se puede pagar ni generar ni condiciones de trabajo decentes, ni mucho menos pagar sueldos dignos a todos nuestros trabajadores y por supuesto hay una pérdida de poder adquisitivo que tiene a toda la población pero metida en un hueco y en un conflicto existencial. Hay que cesar, hay que respetar el derecho a la propiedad privada, hay que cesar ese proceso de criminalización en la que andamos inmersos todos los empresarios. Hay que revisar ese marco legal que permita tener una ley que se pueda permitir para todo el mundo y no para pocos, que ojalá que podamos revisar la ley de precios justos, eliminarla si es posible, de ser posible, o hacer otra. Hay que revisar la ley del Banco Central, es indispensable regresarle al Banco Central la independencia para que podamos tener una política monetaria de acuerdo a las realidades del país. En fin, podemos incluso hasta llegar, una vez que tengamos todos estos problemas resueltos, poder entonces empezar a ponernos de acuerdo para promover el país, para promover las inversiones y atraer tanto las inversiones extranjeras como las nacionales. Hay un aspecto muy interesante cuando usted habla de la necesidad de eliminar la ley de precios justos, pero para muchos venezolanos entra la duda de la distorsión de los precios que se vive actualmente. Hay una dinámica especulativa en el mercado que hace que los productos los venezolanos los tengamos que adquirir a precios que están muy divorciados de la realidad. ¿Cómo se podría poner un control para que en realidad los venezolanos puedan tener acceso a los productos que sí existen en el mercado y que no exista esta distorsión de precios? Realmente lo que hay es que eliminar el control. Realmente el Estado debe intervenir para corregir distorsiones, pero no regular y controlarlo todo. Del control lo único que produce es desabastecimiento, corrupción, especulación. Si nosotros tuviésemos una ley más bien de promoción a la producción, en vez de una ley de control a los precios, empiezan los círculos virtuosos productivos a producirse excesos de productos y de bienes y servicios en el país y nadie va a especular con la abundancia, sino por el contrario va a entrar en un ciclo de competencia muy sana donde la tendencia al satisfacer la demanda es a bajar los precios y que ojalá que esos excedentes los podamos enviar al extranjero para competir en los mercados internacionales y eso a su vez genera las divisas tan necesarias para empezar otra vez el ciclo productivo del país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, daba como respuesta para superar la crisis económica la activación de 13 motores. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cómo valora usted este planteamiento? Realmente nosotros aspiramos que en esta oportunidad esos 13 motores realmente hagan y se tomen las medidas urgentes y necesarias que se requiere, pero tiene que ser de forma sistémica, abordando de forma estructural los problemas del país, que vayan a la solución desde la raíz del problema y que por sobre todo sea palpable para todos los ciudadanos. Si nosotros no empezamos a ver en los anaqueles que se empiezan a llenar de productos, va a ser difícil que nosotros lleguemos a tener una solución. Yo creo que hay que abordar esos problemas para que de una vez por todas podamos nuevamente llenar los anaqueles para que todos los consumidores con su poder adquisitivo fortalecido puedan llegar a comprar los productos en Venezuela. El día de ayer el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, hacía un planteamiento en el cual planteaba propuestas para superar la crisis económica que enfrenta el país.
también utilizaba una máxima en la cual decía que si cada quien jugaba la posición que le tocaba, se podía tener éxito en el equipo. Los empresarios venezolanos hoy están dispuestos a trabajar dejando de lado las diferencias políticas. Por supuesto que sí, además la voz del señor Mendoza el día de ayer es la voz de todo el empresariado. Todas las propuestas que ha hecho el señor Mendoza han sido propuestas que durante más de 10, 15 años nosotros desde Fede Cámara también hemos venido alertando al país y hemos tratado también de convencer al gobierno y estamos dispuestos en esta oportunidad de asumir ese compromiso con el país para establecer las sinergias adecuadas con el gobierno nacional, entendiendo que ningún país se desarrolla si no existe un sector privado y un sector público en una sinergia y en compartir esa visión ideal del país que todos queremos, trabajando y comprometidos por ese país. Hablando de esa sinergia, viene a la mente la palabra armonía y también la palabra fundamental en este tiempo y sobre todo tratándose de economía, que es la confianza. ¿Existe hoy confianza por parte de los empresarios privados en Venezuela? No existe confianza por parte de los empresarios y tampoco existe confianza en el extranjero. Uno de los principales problemas que estamos teniendo actualmente y que hay que abordar es precisamente la generación de la confianza para poder restablecer todas las líneas de créditos internacionales. Este país perdió la posibilidad del acceso al financiamiento internacional y eso es uno de los dramas más fuertes y es uno de los grandes problemas que están de primero en la línea y que tenemos que empezar a solventar y ojalá que las medidas que están anunciándose desde hace días vayan en esa dirección, que se generen esos mecanismos que permitan la generación de confianza para que de una vez por todas podamos accesar nuevamente al financiamiento externo. A su juicio, ¿cuál debería ser el primer paso para construir esa confianza? El primer paso es los 5 aspectos de los que te hablé. Si no tenemos ese régimen cambiario, si no respetamos la propiedad privada, si no tenemos un régimen legal que realmente fortalezca la institución del país, que tengamos un marco legal que permita la generación de empleo, que permita y promueva las condiciones de trabajo decentes, las condiciones de productividad para el país, no vamos nunca a avanzar. Si seguimos regulando y secuestrando la rentabilidad de las empresas, tampoco vamos a salir del problema. Así que esos son los 5 aspectos fundamentales que en este momento tenemos que empezar a abordar con la celeridad y la emergencia de una crisis bien profunda y agravada con tendencia a empeorar como la que tenemos actualmente en Venezuela. Usted menciona la palabra crisis. Desde la Asamblea Nacional el diputado Julio Borges planteaba la necesidad de declarar crisis en materia alimentaria, también se está hablando de la crisis en materia de salud. ¿Considera usted que estamos a esos niveles de decretar la crisis alimentaria? ¿Considera que no hay un buen panorama a corto plazo en ese sentido? Absolutamente coincidimos con el diputado y yo creo que el gobierno nacional también lo conoce. Los niveles, cuando uno empieza a analizar, el día de ayer tuvimos un directorio y todos los sectores, cuando hicieron su reporte del estatus en el que están, realmente es un estatus preocupante. Es algo que jamás nosotros habíamos visto, una crisis estructural como la que tenemos y que no puede ser abordada con pañitos calientes de que si vamos ahora a sembrar en las ciudades o que vamos ahora a centralizar las compras. No es con más controles ni con esas, digamos, ese tipo de leyes o de prácticas que lo que terminan es engañando a la gente y desilusionando cada vez más al venezolano. Yo creo que tenemos que empezar a abordar la crisis con las decisiones duras pero contundentes para que se vean los resultados en el mejor corto plazo posible. Ahora que menciona el sistema de compras, el ministro Miguel Pérez Abad planteaba que el sistema de compras único pudiera armonizarse con el sector privado. ¿Usted considera que esto es así? Realmente a nosotros nos preocupa porque eso es seguir concentrando poder en pocas personas y eso genera corrupción y eso lo que genera es más impedimentos, más alcabalas y más trabas para la producción nacional. Tendríamos que sentarnos el ministro Pérez Abad y nosotros para determinar a ver de qué manera se puede hacer, pero a nosotros nos luce que es una alcabala más permiso, más papeleo y por supuesto alguien que desde un tablero de control decide cómo se van a distribuir algunas divisas, que ya no se distribuyen las divisas, sino cómo se van a distribuir los productos terminados y las materias primas, cosa que consideramos que no es como que muy viable esa práctica.
Se ha hablado mucho de que Venezuela es adicta a las importaciones. Cuando se habla de tratar de reactivar el aparato productivo nacional, hay unos tiempos, hay un compás de espera. ¿Qué se debería hacer en este tiempo, que es el compás de espera, para que la situación no se siga agudizando? Realmente ya el compás no existe. El tiempo se nos acabó. Es hora de actuar y de actuar en lo inmediato. Si el gobierno nacional comienza a tomar las medidas de ajuste necesarias, el empresariado puede asumir el compromiso y en los primeros 10, 12 meses de este año, pudiéramos empezar a ver las primeras trazas de recuperación. Eso es algo que lo hemos dicho hasta la saciedad y que yo creo que el gobierno nacional cree que puede seguir con el estilo del diálogo que de hace 3 años atrás, donde, bueno, vamos a reunirnos, vamos a hacer un diagnóstico, iban diagnósticos, venían diagnósticos, propuestas, y no se terminaba por abordar la crisis en su justa dimensión. Ya no hay tiempo, hay que abordar de inmediato esta crisis. Para finalizar, ¿cuánto tiempo debería tomar tener una solución a la crisis económica en Venezuela? Bueno, como te digo, en 10 meses, 12 meses de empezar a hacer ya tomadas todas las medidas necesarias, nosotros consideramos que la producción se puede reactivar con un sacrificio enorme, pero que podemos empezar a ver ya en 10 meses, 12 meses, productos en los anaqueles de forma más constante, no de la forma como lo están viendo ahorita los consumidores. Los venezolanos hoy compran un producto y no saben si mañana regresa el anaquel. Pudiéramos hacer de que ese proceso perjudicial para todos los venezolanos se convierta en un ciclo virtuoso de la productividad en Venezuela. Ya se nos agotó el tiempo, pero ¿cuáles considera usted deberían ser, son hoy los rubros más críticos que hay en cuanto a la escasez que se va a devenir en los próximos días? Todo lo que tiene que ver con los rubros alimenticios y sobre todo los de medicina. En este país la crisis y la emergencia en salud es bastante grave y los venezolanos lo sufrimos a diario. Todos esos dos grandes sectores son los prioritarios. Lo que pasa es que eso tienen unos encadenamientos productivos que también necesitan reactivarse. Por eso es que te digo, la solución hay que abordarla de forma sistémica y estructural para poder, porque si no es como una especie de cuero seco. Pisa por aquí, se levanta por allá y entonces no llegamos a solventar la crisis, sino que la solventamos por un ratico, pero inmediatamente nos enfrentamos a ella a los 2 pasos, 3 pasos hacia adelante. Bueno, le damos las gracias a Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Jesús.